Como siempre es un placer saludar en este espacio a Juan María Naveja. Mi querido Juan María, ¿cómo estás? Bienvenido. Con el gusto de saludar a mi querida Magda y a la audiencia de Mega Noticias MX. Aquí estamos. Oye, vaya tema el que tenemos el día de hoy. Yo iniciaría preguntándote, ¿te ha tocado ser víctima de extorsión en algún momento de la vida? Pues la verdad es que lo que hay que señalar, Magda, y hay que subrayarlo, se trata de uno de los más cobardes crímenes que puedan existir, porque regularmente van en contra de personas que lo único que quieren es trabajar, que lo único que quieren es hacer las cosas bien y que lamentablemente en el momento en que les llega una llamada telefónica amedrentándolos, diciéndoles que pertenecen a determinado cártel, a determinado grupo delictivo, que no tanto tendrán que pagar un derecho de piso. Hazme el favor, el decir que tienes un derecho de piso, el que tienes que pagar por trabajar, es de las cosas que se han desarrollado en todos los ámbitos, Magda, porque no podemos decir nada más que sea de los lugares en donde están los cárteles, no, porque también hay pequeños grupos delictivos. Hay que comentarle a nuestra audiencia que lo que pasa es que los grandes cárteles van teniendo una especie de corresponsalías o dependencias adicionales, y así es como llegamos a escuchar que el cártel Jalisco está muy fuerte en Veracruz, que Zacatecas se lo están disputando el Jalisco y el de Sinaloa, y es como lo venimos escuchando. Y lo que es que esos pequeños cárteles locales, recordarás cómo fue el de Santa Rosa de Lima, que no tenía una gran repercusión nacional, pero que en Guanajuato hacía de las suyas, tanto en el huachicoleo como en este tipo de cosas. Y va esto, fíjate qué lamentable es, Magda, porque ocurre hasta en una tienda de abarrotes y desde luego hasta los poseedores de grandes terrenos, productores de aguacate, por mencionarte uno de los que han sido más golpeados con esto del derecho de piso, con el crimen organizado en estas situaciones, mi querida Magda. El asunto, Juan María, es qué se está haciendo para poderlo contener o bien para combatirlo y prevenirlo, ¿no? Que es el trasfondo de todo esto, porque pues el verdadero problema de fondo es que llevamos ya 3 años en donde se han incrementado de una manera abismal estas cifras. Es de una manera exponencial lo que ha venido sucediendo, y lo que ocurre es que llega un momento en que la gente elige cualquiera de estas posibilidades, Magda. Pagar es la que muchas veces toman como decisión, pagar o negociar para que les puedan brindar. Mira, te puedo platicar un amigo que no te digo ni siquiera a qué se dedica, pero igual le pidieron una cantidad como derecho de piso, la pagó y luego le llegaron de inmediato, le dice, oye, te acabo de pagar esto. Tuvo que negociar que ya había pagado un derecho de piso para que lo dejaran continuar con su producción. Y así podemos hablar de qué es lo que sucede en otras personas que hacen, se cambian de lugar, se van de Michoacán a Jalisco, de Jalisco a Colima, de Colima a Sinaloa, se van cambiando de lugares para poder sobrevivir y tener otro tipo de actividades. Y unos más que migran, que se van a los Estados Unidos. Te podría poner otro ejemplo de un exalumno que tenía un bar, era un bar movible y que daba servicio, le iba bastante bien. ¿Sabes cuánto le pedían? 50,000 pesos a la semana. Terminó yéndose del país. Terminó yéndose del Sí, país claro. porque dijo, no, pues a este ritmo me van a quebrar, no voy a poder hacer nada y pues tengo hijos que mantener. Y esto se reproduce por todo el país y mientras tanto, mi querida Magda, ¿en qué andan las autoridades? No sé si te ha tocado ver esa grabación de William Barr, el ex secretario de Justicia de los Estados Unidos, con la cadena Fox, que dijo, es preocupante lo que está pasando en México. Dice, visité en varias ocasiones México y veo que el gobierno de López Obrador ha perdido el control con el crimen organizado. Y eso para nosotros es muy grave porque se está reflejando en la frontera. Es una grabación que se ha hecho muy viral en México de William Barr, quien fue el secretario de Justicia de Donald Trump, mi querida Magda. Corrígeme si me equivoco, pero también la vocera de la Casa Blanca en algún momento hace una declaración en donde sin ponerle nombres habla también de algunos, algunos mandatarios que pudieran estar relacionados con el crimen organizado y que representan un serio problema para el gobierno estadounidense. Sí, así es. De hecho, fue una de las ruedas de prensa cercanas
en que la vocera estuvo haciendo este tipo de señalamientos de lo que está pasando en el continente. Fíjate lo que son las cosas, para irnos a este plano. El presidente de la República tiene una gira el 4 de mayo. Va a El Salvador, en donde incluso le han recomendado que no vaya porque está el estado de excepción que se amplió el domingo pasado por 30 días más, en donde se suspendieron todas las libertades individuales en El Salvador. Va a Honduras, en donde la nueva presidenta Xiomara Castro acaba de autorizar la extradición del expresidente Juan Orlando Hernández, quien hasta hace unos meses era el presidente de Honduras y ahora ha sido extraditado a Estados Unidos acusado de tráfico de drogas. Y los países más tranquilos es Belice y Cuba. Imagínate qué condiciones. Mañana, pues tú te imaginas de qué va a tratar la conversación. Si bien es cierto que Joe Biden tiene el propósito de hablarle al presidente de la cumbre de la democracia, pues seguramente este asunto del tráfico de personas, el tráfico de enervantes, el tráfico de armas y todo este desarrollo del crimen organizado en México, pues será parte de la conversación telefónica que tendrán mañana los dos mandatarios. Ya lo comentabas tú desde ayer, mi querida Magda. Que justamente parte de lo que decía Marcelo Ebrard es que iban a solicitar o que iban a mostrar esta exigencia a Estados Unidos de que sumaran a todos los países latinoamericanos, ¿no? Que no se quedara fuera ninguno. Me parece que ahí lo que podría estar haciendo es cierta referencia directamente a Cuba. Así es, por lo que se han venido mencionando en el caso de Cuba, la relación que tiene México. Te voy a poner otro tema. El presidente de la República habla de su reunión que va a tener directamente con Díaz-Canel y qué va a pasar con los grupos opositores que desde con Felipe Calderón también se preguntan por qué los presidentes de México únicamente se encuentran con la autoridad y mientras la oposición queda completamente al margen. Entonces, estos viajes a Cuba terminan siendo muy contradictorios y que llegan a ser también muy problemáticos para las autoridades mexicanas, mi querida Magda. Oye, Juan María, otro tema que sin duda no podemos dejar de lado y de colofón, pues es el asunto de la reforma política que ya pretende el presidente, ¿no? Ya había anunciado, ya la verdad es que ya había comentado parte de esto que iba a presentar ante el Congreso, perdóname, y bueno, pues ahora ya prácticamente lo oficializa, ¿no? Se basa en distintos puntos, si te parece, menciono algunos para poder hacer referencia y le entramos al asunto del análisis. La creación del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, elección de consejeros y magistrados electorales mediante voto popular, desaparición de los OPLES y tribunales electorales locales y la federalización de las elecciones, la eliminación de las diputaciones plurinominales. Y bueno, espérame porque ya aquí me brinqué, de las diputaciones plurinominales y reducción del número de legisladores federales y locales, pasando la Cámara de Diputados a 300 diputaciones y la Cámara de Senadores a 96 senadurías. El cambio de modelo de elección de diputados, senadores y ayuntamientos para que estos sean elegidos mediante el sistema de representación pura, en donde el porcentaje de votos que obtenga un partido político será el porcentaje de legisladores o miembros de ayuntamientos que tendrá. Ahora le entramos a este punto que es el más interesante sin duda. La reducción de los integrantes de los ayuntamientos en los municipios, eliminación del financiamiento público ordinario de partidos políticos nacionales y locales, reconocimiento de la posibilidad de implementar el voto electrónico, reducción de tiempos en radio y televisión en materia electoral, reducción al 33% de participación ciudadana para la revocación de mandato, pues porque no les alcanzó el número, y la modificación a las excepciones constitucionales para difundir propaganda gubernamental. ¿Cómo la ves, Juan María? Mira, hoy muy temprano me estrené en las redes sociales con una analista que decía concretamente que el país tiene una bola de problemas bien complicados que no se atienden. La analista Magda Bastida decía que mientras están matando mujeres, están presentándose en el país problemas que no están siendo atendidos. Dime en qué momento, mi querida Magda, siguiendo con tu comentario, con tus 100 palabras de hoy por la mañana, ¿en qué momento mandas una reforma electorera como la que se está presentando? ¿De dónde sacas versiones como que se van a ahorrar 24,000 millones? Que nos diga López Obrador en qué ha ahorrado los 500,000 millones que dijo durante toda la campaña. Que nos diga cuándo va a respetar el federalismo
que va inmerso en el asunto de la elección de diputados locales, de regidores. Eso no le compete a la federación, ese es un asunto de los congresos locales, pero parece que lo ignoran, parece que no les importa. Y lo más importante, suponen que aquellos que han sido declarados traidores de la nación van a darle su voto, por más que vaya al Senado como Cámara de Origen, de verdad es propaganda pura. Y me remito a lo que decías, Magda, porque todavía traemos la sangre fresca de las mujeres que han sido asesinadas o desaparecidas en los últimos días. Y que sigue, Juan María, ¿no? Porque además 6 mujeres desaparecen todos los días, 10 son asesinadas diariamente, las que son violentadas por el tema de violencia familiar. Bueno, las cifras siguen creciendo. Lo cierto es que dentro de esto que se está presentando en temas de política, pues hay varias cosas, ¿no? A ver, se pretende que sean electos todos estos consejeros, ¿no? Pues, ¿quién les va a pagar la campaña? Digo, de entrada, ¿de dónde van a sacar el dinero para pagarlo? Luego dicen que prácticamente lo que está buscando es cambiar el costo de la burocracia, ¿no? Cambiar el costo de las elecciones y demás. Pues sí, o sea, hay que empezar por la reducción del dinero que les mandan directamente a los partidos políticos, eso sin duda, pero ¿no te parece que hemos despilfarrado mucho dinero en otras cosas? Obras de infraestructura, cancelaciones, demandas. Pero por supuesto, y mira, en ese mismo terreno lo acabas de decir y lo estamos comentando. Si los partidos políticos no reciben dinero directo como lo han recibido, lo van a recibir del tráfico de drogas, lo van a recibir del crimen, que ya lo están recibiendo en muchos lugares, en muchas localidades. Está hasta documentado todo esto. Es decir, sí, el país necesita una reforma electoral, por supuesto, que se puede ahorrar en muchos ámbitos, claro que se puede ahorrar, que el INE puede ahorrar, sí. Nada más que están golpeando a la institución de mayor credibilidad en el país. Ya quisiera el gobierno federal para un domingo la credibilidad que tiene el Instituto Nacional Electoral. Ir en contra de un órgano autónomo que ha hecho bien su trabajo es ir en contra de los ciudadanos. ¿Por qué resulta que el trabajo del INE lo hacemos los ciudadanos? Esa es la particularidad y a partir de allí, entonces sí analizamos si sobran los senadores de representación proporcional, que eso es verdad, porque los senadores representan a la República, pero los diputados no, los diputados nos representan a los ciudadanos y tenemos un mosaico muy variado. Y volvería a decirte, Magda, los regidores son de los ayuntamientos, más de 2,000, no le competen al gobierno federal. Fíjate que hoy, hace unos momentos, Luis Carlos Ugalde tuiteaba a través de su cuenta oficial que de forma equivocada varios medios están reportando que la iniciativa de López Obrador elimina los plurinominales. Y dice, la misma presentación que hizo en la mañanera, así lo dice, no, la iniciativa hace totalmente lo contrario, elimina a los diputados de mayoría y los sustituye por plurinominales. Escucha esto porque está interesante y por eso te decía, en este punto nos vamos a detener. Hoy los diputados federales se eligen en 300 distritos por mayoría relativa y 200 mediante 5 listas regionales de representación proporcional, los pluris. La propuesta elimina la geografía distrital y busca elegir a todos los diputados mediante listas estatales. Eso es, pues estamos hablando de una representación plurinominal pura. Esto suena bien en principio, salvo que la representación plurinominal en demarcaciones pequeñas tiende a sobreestimar a los partidos grandes. Hoy tenemos 5 listas, solamente entrarían partidos grandes. Me parece que es importante el poder después entrar a ese análisis cuando se trata concretamente de temas de asunto político, pero sin duda la realidad que nos pesa a los mexicanos es otra y es también la que urge que se atendía, Juan María. Y mira, si lo dice Luis Carlos Ugalde, un hombre estudioso, un hombre que conoce bien, que ya fue presidente del INE, pues hay que escucharlo, hay que seguirlo. Y lo más importante, ya nació muerta esta propuesta de reforma, porque tanto en la Cámara de Senadores como en la de Diputados, la oposición ha señalado su posición muy firme, mi querida Magda. Así es, mi querido Juan María, como siempre, ha sido un gusto conversar contigo, te veo, te escucho mañana y que tengas buen viaje. Muchísimas gracias, que tengan todos una muy buena tarde.